Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones a todos, hermanos, ¿cómo están? Eso era para crear un poquito de expectativa, amén. ¿Cuántos están alegres, contentos, bendecidos? La misericordia de Dios es nueva cada mañana, amén. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de estar en este lugar. Denle ese aplauso al Señor, claro que sí. Definitivamente, Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. El día de hoy muchas iglesias, muchos países, muchos hermanos están celebrando que Cristo ha resucitado, amén. ¿Cuántos celebran eso? Él no se quedó ahí en la tumba, sino que se levantó, y por eso hoy nosotros celebramos también, amén. ¿Cuántos se unen a esa celebración en este día? Aleluya, qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios, pero yo creo que ese aplauso era como para mí, ¿verdad? ¿Podemos dárselo mejor al Señor? Sí, amén. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está vivo. En esta mañana quisiera compartir con ustedes en el libro de Lucas, en el libro del doctor Lucas. Ustedes saben que Lucas era médico, ¿verdad? Era doctor. Y quiero compartir a partir del capítulo 24, versículo 13, capítulo 24, 13, pero estaba con esa inquietud de que si empezamos en el 13, a veces cuesta un poquito entender el inicio a partir del versículo 13. Entonces quiero leer unos versículos a partir del versículo 1 de Lucas 24. No sé si me pueden ayudar muy bien ahí en las pizarras, en las pantallas. Lo tiene Lucas capítulo 24, versículo 1. Solo voy a leer unos versículos para luego pasar al versículo 13, donde vamos a iniciar esta mañana la meditación. Dice así la palabra del Señor: el primer día de la semana. ¿Cuándo fue? El primer día, amén. El primer día de la semana, muy de mañana, habían madrugado, ¿verdad? Se levantaron bien temprano, vinieron ¿a dónde? Al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. No dice cuáles mujeres porque más adelante lo va a decir. Algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Una de las preocupaciones de estas mujeres era cómo iban a hacer para quitar la piedra del sepulcro, porque la piedra era muy grande. En el otro evangelio dice que era una piedra muy grande. Entonces una de las preocupaciones era cómo vamos a hacer para quitar la piedra del sepulcro. Y dice que ellas iban para el sepulcro con las especies aromáticas, porque iban a ungir el cuerpo de Jesús que había muerto. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ve a la persona que está a su lado y dígale: no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice: aconteció. Eso es algo muy importante. Cuando la Biblia dice aconteció, que estando ellas perplejas por esto, estaban admiradas, asombradas, atónitas, dice: he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y yo creo que eso sí se merece un fuerte aplauso, amén. No está aquí, ha resucitado.
Qué maravillosa noticia. Qué maravillosa noticia. La tumba está vacía. Usted sabe que las tumbas de los famosos son famosas porque ahí se encuentra el cuerpo del famoso, ¿verdad? Mucha gente va a la tumba del famoso soldado desconocido. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el cuerpo del soldado desconocido. Pero la gente que va a la tumba de Jesús se va a encontrar con un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. Ahora sí, vaya conmigo al versículo 13 para poder entender un poquito lo que está sucediendo a partir del versículo 13. Jesús, a mí me fascina Jesús. Me fascina lo detallista que es Jesús, lo maravilloso que es Él, el cuidado que Él tiene de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros, amén. Él tiene cuidado de usted, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tal vez si pueden prenderlos ahí desde atrás porque está un poco caliente y veo que los hermanos están con calor, ¿verdad? O es el fuego del Espíritu Santo, dicen. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que Él está aquí, amén. Amén, porque Él no está muerto. Cristo está vivo. Él no se quedó en una tumba, Él está vivo y Él está en medio de nosotros. Jesús está vivo. Hay una frase famosa que dice: Él está vivo. Esta mañana hablé con Él. ¿Cuántos hablaron con Él esta mañana? Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor a partir del versículo 13. Les decía lo detallista y lo cuidadoso que es Jesús de nosotros. Dice versículo 13: he aquí dos de ellos. ¿Cuántos? Dos de ellos iban el mismo día. Ponga atención, dice dos de ellos, pero no dice quiénes eran esos dos, ¿verdad? Y algo interesante de este pasaje bíblico es que solo el doctor Lucas lo escribió, no está en los otros evangelios. Es un detalle muy interesante. Dice dos de ellos. ¿Quiénes eran estos dos? Bueno, déjeme decirle que eran dos discípulos de Jesús. Eran dos discípulos de Jesús, pero no eran de los 11 discípulos, ¿verdad? Porque hasta ese momento habían 11, no era de los 11, eran dos discípulos que seguían a Jesús. Y dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Y cuál era el mismo día? ¿Cuál era ese día? Bueno, el que leímos a partir del versículo 1, si me lo pueden devolver al versículo 1 ahí en la pantalla, lo que dice es que muy temprano, el primer día de la semana. Ahora en el versículo 13 dice, ese mismo día, ¿cuál día? El primer día de la semana, iban estos dos discípulos a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Aproximadamente 60 estadios son 11 kilómetros. Ellos iban en el sentido contrario. Venían de Jerusalén, iban para Emaús a 11 kilómetros de camino, porque iban caminando. La Biblia lo dice, iban caminando. Usted sabe qué caminada, 11 kilómetros, bastante. Iban caminando de vuelta a su casa porque habían tomado la decisión de dejar Jerusalén y volver a su casa. Aproximadamente, creo yo, que este mismo día, que fue el mismo día que las mujeres fueron al sepulcro, ellos regresaron, pero estaban regresando ya a una hora en la tarde. Pienso yo, después del mediodía, puede ser, porque la Biblia también nos da una referencia muy importante. Y dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí. O sea, los dos discípulos iban hablando, conversando
entre ellos de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De cuáles cosas iban hablando? Bueno, iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿cuáles cosas habían acontecido ese día? ¿O cuáles cosas habían acontecido en esa semana? ¿O cuáles cosas habían acontecido desde el viernes, sábado y domingo que sucedieron en Jerusalén? Iban hablando de que probablemente, digo yo, no sé, tal vez iban hablando de que Judas había entregado al maestro, de que Pedro le había negado y que le había negado 3 veces, de que habían llevado a Jesús ante el Sanedrín y le habían juzgado y le habían hecho un juicio falso para poderle crucificar. Probablemente también esos 2 discípulos iban hablando de que tomaron la decisión de crucificar a Jesús de Nazaret, de que le pusieron una cruz y que le llevaron al Gólgota y que ahí en el Gólgota le clavaron, le crucificaron, de que le pusieron una corona de espinas en su frente, en su cabeza, de que le azotaron. Todas estas cosas, pienso yo, ellos iban hablando de camino a Emaús, 11 kilómetros, probablemente unas 3 horas de camino. Bueno, a los que caminan rápido puede ser 2, ¿verdad? Iban conversando. Sucedió que mientras hablaban y discutían, o sea, no solamente iban conversando, no iban solamente hablando, sino que también iban discutiendo. Iban discutiendo. Probablemente uno le decía al otro, pero si tuvo poder para sanar al ciego Bartimeo, pero si tuvo poder para resucitar a Lázaro, tuvo poder para sanar a la hija de Jairo, o para resucitar al hijo de la viuda de Naín, ¿por qué si tuvo tanto poder no se bajó de esa cruz? Porque si tuvo tanto poder, no hizo un milagro, hizo que ángeles descendieran en ese momento y acabara con todos los romanos, con todos los que le estaban crucificando. Iban discutiendo, pero tal vez el otro le decía, no, es que él vino a hablar de amor, de misericordia, de bondad, de paz, de perdón. Iban discutiendo entre ellos y entonces dice que iban discutiendo entre sí. Jesús mismo se acercó. Vea la escena. Por eso le digo que para mí Jesús es tan maravilloso. Yo no sé para usted, pero Jesús se tuvo la molestia de empezar a caminar ahí con estos 2 discípulos, que no eran de los 11, que eran 2 discípulos seguidores de Jesús, que ese día se devolvieron a Emaús. Y Jesús tomó una decisión después de haber resucitado. Imagínense que tal vez era el tema de conversación. Jesús había resucitado y ellos iban hablando, pero de repente Jesús se une en el camino con ellos, a lo cual no era nada sorprendente, porque en los caminos largos la gente tenía la costumbre de que cuando iban caminando, pues la gente se acompañaba para protegerse de animales o de ladrones. Y entonces Jesús iba ahí, yo me imagino, a la par de los 2 hombres, ¿verdad? Caminando, Jesús ahí con ellos, iba escuchándoles, escuchando la discusión de los 2 hombres, escuchando la conversación. Y yo me imagino a Jesús con esas ganas tremendas de meterse en el tema, ¿verdad? Como le pasa a algunos hermanos, no a todos, ¿verdad? Algunos así que les gusta meterse en los temas cuando hay una conversación interesante, ¿verdad? Usted desea meterse ahí en el tema. Y dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, no podían ver
ni podían sentir, ni podían entender quién iba caminando al lado de ellos, para que no le conociesen. Pero ya en el versículo 17, Jesús no aguantó más, ¿verdad? No aguantó más. Está buenísimo el tema. Están hablando de mí, dijo Jesús. Y entonces les hizo una pregunta. Versículo 17. ¿Qué platicas o qué? Es que no sé por qué, pero vieras que ahí entendí como que platica. No es platica, ¿verdad? Para los que creen en la prosperidad y en esas cosas, ¿verdad? Ahí no dice, no es platica, es conversación lo que están diciendo. ¿Qué conversación son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? Y le hace otra pregunta: ¿y por qué están tristes? ¿Por qué estás tristes? ¿Sabe que a veces nosotros vamos caminando por esos caminos solos, tristes, y Jesús va a nuestro lado y no nos damos cuenta? Jesús está a su lado y usted no se ha dado cuenta. Él está en este lugar. Él está esta mañana caminando a su lado en medio de su tristeza, en medio de su problema, en medio de su circunstancia. Él va ahí a su lado caminando con usted. Y entonces les dice: ¿por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Ve cómo no eran 2 discípulos de los 11? Este se llamaba Cleofas, que probablemente fue el que después le contó la historia al doctor Lucas para que la pudiera escribir, ¿verdad? Pienso yo. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único forastero que no sabe la noticia de última hora? Porque todo el mundo lo sabía. Acuérdese que se estaba celebrando la Pascua y que todos los judíos regresaban a Jerusalén para celebrar la Pascua, y había mucho movimiento en Jerusalén. Gente entraba, gente salía, iban, venían, compraban, y había un gran movimiento en la ciudad. Y entonces le dijeron: ¿eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta qué es lo que está sucediendo? Y entonces Jesús les dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, oiga lo que le están diciendo, ya habían perdido la esperanza, que fue, o sea, ya no es, ¿verdad? Que fue varón profeta, poderoso en obra. Eso sí, Él es poderoso en obras. Él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, traía libertad al cautivo. Amén. ¿Cuántos creen que Él es poderoso en obra? Él es poderoso, amén, para sanar, para liberar, para romper cadenas, para romper ataduras, y poderoso también en palabra. Cuando Jesús hablaba, los demonios tenían que sujetarse. Él es poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Ahí le están diciendo todo lo que había acontecido ese día, o ese fin de semana, o en esos días. Pero nosotros, dice, vea lo que dice el versículo 21, nosotros esperábamos. Qué triste es cuando uno pierde la esperanza, ¿verdad? Yo no sé cuál sea su perspectiva de Dios en medio de los problemas o en medio de las circunstancias, porque nosotros estamos esperando en Dios, pero cuando no nos va muy bien, creemos que ya Él no está con nosotros. Creemos que Él nos ha abandonado. Y dice: nosotros esperábamos
esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y sabe una cosa, Él no solamente vino a redimir a Israel, sino que Él vino a redimir todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Él vino a redimirlos. Y entonces dice: y ahora, además de todo esto, o sea, además de que lo crucificaron y pasó todo lo que sucedió, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día, o sea, muy temprano, la que ustedes vieron en el versículo 1, ¿verdad? Muy temprano fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él, ¿cómo? Que Él vive, amén. Amén. Él vive. Aleluya. Él vive y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. O sea, está contándole a Jesús lo que sucedió con Jesús. ¿Qué le parece, verdad? Qué tremendo. Y dice: y fueron algunos de nosotros al sepulcro. Claro, inmediatamente las mujeres dieron la noticia. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Por eso las mujeres son tremendas predicadoras de la palabra del Señor. Amén. Amén. Las mujeres son buenas para dar buenas nuevas de salvación. Sí, es cierto, porque póngalo en el versículo 8, por favor. Póngalo en el versículo 8. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Por favor, el que sigue. Eran María, aquí está el nombre de las mujeres: María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. El que sigue, por favor. Dice: más a ellos les parecían locura. ¿Cómo puede ser posible? A los discípulos les parecía locura las palabras de ellas. ¿Y qué pasó? No creyeron. Los discípulos, los 11, no creyeron. Y en cambio las mujeres sí creyeron y llevaron las buenas nuevas de salvación. El evangelio del Señor ha resucitado. Fueron y dieron la noticia. No es como el chiste, ¿verdad?, que hacen algunos ahí, que dicen que Jesús se le apareció a mujeres para que se regara la voz más rápido, ¿verdad? No, no fue eso. Es porque ellas creyeron en el evangelio del Señor. Y en cambio a los discípulos les pareció locura. Y entonces dice el discípulo que le está contando a Jesús lo que ha sucedido, que algunos de los nuestros fueron al sepulcro. Claro, también después de que se dio la noticia, Pedro reaccionó. Pedro reaccionó y dice la Biblia que salió corriendo al sepulcro. Pero iba como que sí, como que no, ¿verdad? Como que no estaba muy seguro de que Jesús había resucitado. Y entonces en el libro de Juan encontramos un pasaje muy interesante que dice Juan que el discípulo a quien Jesús amaba, que era el mismo, ¿verdad?, nada más que él no menciona su nombre, dice, también salió corriendo al sepulcro. Y entre tanto los dos iban corriendo. Pedro iba corriendo para el sepulcro y Juan iba corriendo para el sepulcro. Y dice que Juan alcanzó a Pedro y lo dejó botado. ¿Sabe por qué? Porque Juan tiene tercera y Pedro tiene segunda, ¿verdad? Nada más.
No, pero no es por eso. Es porque era el discípulo amado, ¿verdad? Y él quería ver a Jesús. Y entonces dice que cuando Juan llegó al sepulcro, ni tan siquiera entró, sencillamente vio el sepulcro vacío. Y dice la Biblia, usted lo puede leer en el libro de Juan, dice que él vio el sepulcro vacío, vio y creyó. Es lo que dice, inmediatamente dice, vio y creyó. Pero de Pedro, dice que cuando Pedro llegó, entró hasta el sepulcro. Imagínense, entró, Juan no entró, él entra al sepulcro y sin embargo sale del sepulcro meditando. Como que no estaba muy convencido y dice la Biblia que regresó a su casa. Regresó a su casa. Probablemente él se acordó que tenía algo pendiente con Jesús. ¿Se acuerdan qué fue lo que había hecho Pedro, verdad? Había algo pendiente que le había negado 3 veces. Por eso es que Jesús después se le aparece. Sin embargo, estos 2 discípulos siguen contando la historia. En el versículo 25, entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo los que los profetas han dicho. Que no nos pase a nosotros esto, hermanos. Que no seamos tardos de corazón para creer todo lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario que Cristo muriera, que Jesucristo entregara su vida por amor a nosotros en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Ve a Jesús. Qué lindo que es Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso. Dice que a través de la escritura, desde Moisés, y hay gente que dice que no hay que estudiar la Biblia. El mismo Jesús sacó la Biblia mientras iban caminando, sacó los rollos y empezó a declararle las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se confronta con las escrituras nos cambian a nosotros, nos transforman. Y empezó a declarar las escrituras. Y entonces dice en el 28, llegaron a una aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. O sea, como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Como que yo me voy por aquí y ustedes ya llegaron a su casa. Qué dichoso, ya caminaron los 11 kilómetros. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, cada vez que esta palabra aparece, recuerde que viene algo maravilloso, ¿verdad? Viene algo sorprendente. Es que nos va a decir algo que va a impactar nuestra vida. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando estaban a la mesa y cuando él partió el pan, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Sabe? Hay que orar para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y reconocer al Señor. Hay que orar para que nuestra familia abra sus ojos y reconozca a Jesús como el Salvador. Hay que orar para que esta nación, para que el mundo entero pueda reconocer a Jesús como su Salvador personal. Necesitamos, como hizo Eliseo con el siervo, ¿verdad? Que le dijo el Señor, abre los ojos de este siervo para que vea que son más los que están con nosotros. Necesitamos pedirle a Dios que le abra los ojos a la gente para que se vuelvan a Él y le reconozcan como Señor y Salvador. Y entonces dice que desapareció inmediatamente. Qué impactante, ¿verdad? Que es Jesús. Se fue. Los dejó. No sé si comió el pan. No sabemos si se tomó el café, ¿verdad?
No lo dice. Lo que dice es que desapareció de su vista y se decían uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose, oiga, esto me impacta a mí, porque vea lo que hacen estos dos discípulos. Dice, y levantándose en la misma hora, o sea, al instante de ahí, Jesús desaparece. ¿Y qué hacen ellos? Volvieron a Jerusalén. Otra caminada para atrás, ¿verdad? Después de que habían caminado en el camino contrario a Jerusalén, en el camino incorrecto, en la dirección incorrecta, nosotros tenemos que hacer un giro de nuestra vida y empezar a caminar en el camino correcto a Jerusalén. Y entonces dice que empezaron a caminar. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente. Ha resucitado el Señor, verdaderamente. Y ha aparecido ¿a quién? A Pedrito, ¿verdad? A Simón Pedro. ¿Por qué? Porque tenía algo pendiente. Porque Pedro tenía algo pendiente, tenía que arreglar cuentas con Jesús. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús ya había llegado. Ya había llegado Jesús a Jerusalén hace rato. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. El Señor, cada vez que aparece, lo que hace es traer paz a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra casa, a nuestra familia. Él trae paz, amén. Él ofrece paz, la paz que el mundo no da. Él te ofrece paz esta mañana. Si usted ha venido con un corazón cargado, déjeme decirle, el Señor le ofrece paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Cuánta gente turbada, ¿verdad? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Aleluya. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y para los que no creen, pueden tocar, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Y estaban maravillados, les dijo: tened aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, les dijo Jesús. Estas son las palabras que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Así estaba escrito, así se tenía que cumplir, así de veraz es la palabra del Señor. La palabra de Dios es verdad, es fiel, es verdadera. Y dice: y a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso Juan apareció predicando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que tenemos que hacer hoy: predicar que el reino de los cielos está entre nosotros. Y predicar acerca del perdón de pecados, porque solo Él nos puede dar perdón a nuestros pecados. Empezando, dice, desde Jerusalén
hasta Curridabat, hasta Costa Rica, hasta todas las naciones. Sabe que la resurrección de Jesucristo, sabe que la resurrección de Jesucristo significa que nosotros hemos sido justificados delante de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección prueba que el creyente vencerá a la muerte, así como Cristo venció la muerte. Usted y yo vamos a vencer la muerte. No tienes que tener temor de la muerte, porque Cristo la venció. Sabe que con la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él nos garantiza la vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesús le ha cambiado y le ha dado vida eterna? ¿Cuántos quieren la vida eterna de Jesús? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta: ¿crees esto? ¿Sabe que la resurrección de Cristo también nos garantiza nuestra resurrección? Porque un día, si no hemos muerto, vamos a tener una resurrección nosotros también, y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La resurrección nos garantiza que tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo donde ya no le van a doler las rodillas ni la cintura, ni le va a doler nada. Un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo de paquete. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren un cuerpo nuevo? ¿Cuántos quieren deshacerse de ese cuerpo mortal? El Señor le promete a usted un cuerpo nuevo. Aleluya, santo es el Señor. Qué bueno que es Él. Sabe que también la resurrección de Jesucristo significa que Él intercede por nosotros. Dice la palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Usted puede leer la palabra del Señor así como Jesús le habló la palabra a estos dos discípulos desde los profetas, desde Abraham, desde el Pentateuco, pasando por los profetas. Les abrió las Escrituras. Sabe que la resurrección de Jesucristo confirma la veracidad de las Escrituras. La palabra de Dios es verdad. La resurrección de Jesucristo prueba que el Evangelio es verdadero. Amén. Que las buenas nuevas son de verdad. Que las buenas nuevas trae esperanza, que las buenas nuevas trae buenas noticias, porque eso es el Evangelio, buenas noticias. Dice 1 Corintios 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol, dice que Cristo murió. Número 1, Cristo murió. Número 2, por nuestros pecados. Número 3, conforme a las Escrituras. Número 4, fue sepultado. Número 5, resucitó. Número 6, conforme a las Escrituras. Número 7, y volverá por una iglesia. Amén. ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? Aleluya. La resurrección de Jesús prueba que nosotros somos hijos de Dios. La resurrección de Jesús nos da una esperanza viva. La resurrección de Jesús significa que nosotros seremos igual que Él. Tendremos un cuerpo como Jesucristo tuvo. Y la resurrección de Jesús garantiza el perdón de nuestros pecados. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía tendríamos todos los pecados en nuestro corazón,
en nuestra vida. Sería como un gran trapo de inmundicia, sería como un gran saco que vendríamos cargando, pero Jesucristo resucitó y nos garantizó el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz y por haber resucitado, porque nos has perdonado y nos has limpiado. Yo lo voy a invitar para que se ponga de pie esta mañana mientras adoramos al Señor con un canto. Usted medite en la palabra, medite en el sacrificio, medite en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Medite en estos dos discípulos que iban de camino contrario. Tal vez usted hoy va de camino contrario, pero sabe una cosa: Jesús tiene esperanza para usted. Jesús tiene esperanza para nosotros hoy. Puede levantar sus manos y adorarle y decirle: gracias, Jesús, tu sangre me limpió, tu sangre me lavó, Señor, aleluya. Levante sus manos y adórele a Él. Señor Jesús, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó Espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Díselo esta mañana: tu amor no fallará. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Por amor Dios dio. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Voy a pedir a los hermanos que bajen un poquito el volumen mientras yo le hago una invitación esta mañana. Usted que quiera entregarle su corazón a Jesús, que no le ha reconocido como Salvador, yo le voy a invitar para que haga una oración conmigo esta mañana y dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, entra en mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador, perdóname, Señor, límpiame, reconozco el sacrificio de la cruz en mi vida y te acepto como mi Señor y como mi Salvador esta mañana. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que le haya entregado su corazón a Jesús? Que me levante su mano. Quiera venir aquí al frente y adorar con nosotros. También si hay algún hermano que esta mañana quiere venir al frente y adorar con nosotros, guardando una distancia prudente, yo lo invito para que venga y tengamos 5 minutos de adoración al Señor, de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de agradecimiento por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Venga un momento, venga 5 minutos, no tenga ningún temor. Jesús está aquí, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Venga y adore conmigo, adore al Señor. Aleluya, sí, Señor. Hay milagros esta mañana, hay milagros esta mañana. Si alguien está enfermo, venga, vamos a orar por usted. Si usted tiene un problema, venga, vamos a orar para que Dios le ayude en su problema. Si usted está pasando algo difícil hoy, yo voy a invitar a los líderes de la iglesia para que vengan a orar por usted. Así que, hermano, si usted está pasando un problema, venga. Si usted está enfermo, venga, vamos a orar. Dios hace milagros, Dios hace milagros, aleluya. Y los líderes van pasando y van orando por usted esta mañana. Aquí hay varios hermanos líderes, predicadores, pastores, evangelistas, maestros, diáconos. Venga y ore por los hermanos. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Esta mañana creemos en milagros. Creemos en milagros, Señor. Pon tu mano de sanidad.
Pon tu mano de sanidad sobre los enfermos esta mañana, por el sacrificio de la cruz, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae libertad de las cadenas, rompe ataduras, rompe cadenas esta mañana, Señor. Señor, si hay alguien atado a algún vicio, Señor, si hay alguien atado, Señor, a algún problema, alguna dificultad, Señor, sea sano, sea libre en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu inmundo y lo echamos fuera de esta casa, fuera de este lugar. Declaramos el poder de Jesucristo en la cruz del Calvario, venciendo toda hueste de las tinieblas, todo poder del mal, en el nombre de Jesús.